Hola, hoy les traigo otro video más de los que ya estamos acostumbrados para ver un poco de las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Es importante aclarar que el tema ya lo expliqué lo que es el movimiento rectilíneo uniforme en el material anterior, así que aquellos que no han leído el material anterior, les recomiendo que lean un poco para entender esto, porque para hacer más corto el video y que ustedes no pasen 6 horas viendo un video, que ya va a ser largo de por sí, voy a dar muchos conceptos dados por hecho porque ya los dimos, ¿sí? Así que muchas cosas van a decir, bueno, ¿y esto de dónde salió? Y bueno, sale del material de MRU que les di la clase anterior. Bien, acá entonces lo que tenemos es, para ser bastante concreto, una situación de un movimiento rectilíneo uniforme. Vemos un auto, este auto que se mueve con velocidad constante, igual a 10 metros por segundo, ¿sí? En una trayectoria rectilínea, y vamos a analizar el movimiento del auto del segundo 0, es decir, desde el inicio del movimiento hasta el segundo 3, hasta el 3 segundos después de que arranque, ¿ok? Y ya sabemos, como ya dije entonces, que el auto tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Sabemos que como es un MRU, la velocidad se mantiene constante. Bien, si el vehículo recorre 10 metros a cada segundo, cuando se pase un segundo, el vehículo va a recorrer 10 metros. Porque si recorre 10 metros por segundo, cuando se pase un segundo, recorre 10 metros. Cuando pase 2 segundos, va a recorrer, si en un segundo recorrió 10 metros, en 2 segundos va a recorrer 20 metros. Y cuando pase 3 segundos, que ya va a ser la posición final, la X final, va a ser igual a ¿cuánto? Si en un segundo recorrió 10, en 2 recorrió 20 metros, en 3 segundos recorrió 30 metros, porque sabemos que recorre 10 metros por segundo y su velocidad es constante. Bien, ahora les pido que con estos datos que tenemos acá, que esta situación inclusive ya la analizamos ya en el material anterior, les pido que me ayuden a armar un poco la tablita esta. Es una tabla sencilla. Acá tenemos los tiempos que están en segundo, segundo 0, segundo 1, segundo 2, segundo 3. Acá tenemos la posición en metros y acá la velocidad en metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que la tabla se lee así. Al segundo 0 el vehículo tenía tal posición y tal velocidad. Al segundo 1 el vehículo tenía tal posición y tal velocidad. Y así, ¿no? Vamos acá. En el segundo 0, cuando se arranca el cronómetro, ¿qué posición tenía el auto? Tenía X inicial igual a 0, 0 metros. Entonces acá ponemos 0. La velocidad en metros por segundo era igual a 10 metros por segundo, ¿no? Cuando empezamos a analizar el movimiento, el vehículo tenía 10 metros sobre segundos, era su velocidad. En el segundo 1, ¿cuál era su posición? Segundo 1, su posición era 10 metros. 10 metros. Y su velocidad se mantiene constante, o sea que su velocidad seguía siendo 10 metros sobre segundo. Acá lo vemos, 10 metros sobre segundo. En el segundo 2, ¿qué posición tenía? 20 metros sobre segundo. 20 metros, perdón, 20 metros. Y su velocidad era de 10 metros sobre segundo. Ahora sí. Bueno, y falta entonces el segundo 3. El segundo 3, entonces, ¿en qué posición estaba? Estaba en la posición 30 metros. ¿Sí? ¿Por qué no pongo 30 metros? Porque acá arriba ya aclaré que todo lo que ponga abajo, todos los datos están en metros. Lo mismo acá. Ya aclaré acá que la unidad que estoy usando es el segundo y acá el metro sobre segundo. Y la velocidad en t igual 3, en el tiempo igual 3 segundos, va a seguir siendo constante 10 metros sobre segundo. No, ahí ya vieron, acabé de decirles una cosa y yo mismo ya me estaba confundiendo. Cosas que pasan. Bueno, entonces lo que vemos acá es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Una velocidad que se mantiene constante, ¿sí? En un periodo de 3 segundos analizamos cómo cambia la posición. Bien, ahora lo que tenemos que hacer, tenemos que graficar, ¿sí?
¿Para qué nos sirve hacer una gráfica? Bien, una gráfica nos ayuda a interpretar el movimiento. Podemos colocar estos datos que tenemos acá, los podemos colocar en una gráfica, ¿sí? Y de esa forma, solamente viendo la gráfica, yo ya puedo interpretar el movimiento y ya puedo conocer los datos más relevantes del movimiento. Ok. El MRU tiene dos gráficas importantes. Voy a buscar una regla. Acá. Tiene dos gráficas que son importantes. La primera de ellas va a ser la gráfica. Gráfica de la posición X en función del tiempo. X en función de t. ¿Qué significa una gráfica de la posición en función del tiempo? ¿Cómo yo puedo leer esto que está acá? Yo estoy diciendo que yo voy a hacer una gráfica en donde yo voy a ver cómo cambia la posición del cuerpo, del vehículo, del auto en este caso. Cómo cambia la posición del auto a medida que va pasando el tiempo. ¿Ok? Eso significa, es sencillamente eso. Acá yo estoy diciendo que yo voy a analizar cómo cambia la posición a medida que pase el tiempo, ¿sí? Cómo cambia la posición en función del tiempo. Es básicamente eso, así que no es para asustarse. Bien, ya sabemos que tenemos que hacer dos ejes. Primero hacemos un eje vertical. Y acá abajo tenemos que hacer un eje horizontal. ¿Sí? Horizontal. Ok. Primero hacemos los ejes. Bien, ¿en qué eje vamos a poner la posición y en cuál vamos a poner el tiempo? Si yo estoy diciendo que voy a analizar la posición en función del tiempo, entonces la posición va a ir en el eje vertical. Acá va a estar X en metros. Aclaro que estoy trabajando X en metros. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo menciono siempre va en el eje vertical. La posición va a ir en el eje vertical. Y como la posición está en función del tiempo, entonces el tiempo va a ir en el eje horizontal. Y el tiempo en segundos. Fíjense que yo aclaro que el tiempo está en segundos y yo aclaro que la posición está en metros. ¿Ok? Bien. ¿Cómo hacemos para ubicar los datos en la gráfica? Bien, esto es sencillo. Vamos a empezar por el tiempo. Yo puedo agarrar y decir que vamos a decir así, para eje horizontal, yo tengo que hacer una escala. Puedo poner una escala en cada eje sin ningún problema. O sea, yo puedo utilizar una escala distinta para cada eje, siempre y cuando la aclare. Yo voy a decir que para el eje horizontal, a ver, creo que queda bien, a ver. Yo tengo que usar una escala que sea adecuada y que sea sencilla de analizar. Yo voy a decir para el eje horizontal que a cada 2 centímetros yo voy a tener un segundo. O sea que a cada 2 centímetros de papel yo voy a tener un segundo. ¿Ok? Yo voy a graficar un segundo. Y para el eje vertical, acá voy a poner acá arriba escala. Para el eje vertical, yo voy a decir que a cada 2 centímetros de hoja, yo voy a tener 10 metros. ¿Sí? En el eje vertical están las posiciones. Entonces yo voy a decir que a cada 2 centímetros de hoja, yo voy a graficar 10 metros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense. Vamos a empezar por el tiempo. Yo tengo que graficar el primer segundo. Yo tengo que poner acá el segundo 1. ¿En dónde lo voy a poner? Bueno, si yo sé que un segundo es igual a 2 centímetros, entonces yo busco acá 2 centímetros y ya sé que a cada 2 centímetros de papel va a haber un segundo. Entonces, 1. ¿Cómo grafico 2 segundos? Entonces, si yo sé que un segundo es igual a 2 centímetros, si yo quiero graficar 2 segundos, yo necesito 4 centímetros.
Eso se puede hacer las cuentas, se pueden hacer reglas de 3. No voy a hacer una regla de 3 porque si no este video va a quedar eterno. Entonces, a 2 centímetros tengo 1 segundo, como dice acá. En 4 centímetros tengo 2 segundos. Y si yo quiero graficar 3 segundos, el tercer segundo, yo necesito 6 centímetros, ¿no? Necesito 2 centímetros más, porque yo sé que son 2 centímetros por segundo. Busco 2 centímetros acá. A ver. 2 centímetros más. Creo que se ve. 2 centímetros más. Y tengo el segundo 3. Entonces yo ya grafiqué. Yo sé que yo necesito 3 segundos. Acá este es el origen. Este es 0, ¿no? Entonces yo ya sé que a cada 2 centímetros de papel yo tengo un segundo. 2 centímetros, 1 segundo. 4 centímetros, 2 segundos. 6 centímetros, 3 segundos. Bien. Ahora, yo ya sé también para el eje vertical que 2 centímetros de papel son 10 metros. Entonces yo tengo que primero graficar la posición 10. Si yo quiero graficar la posición 10 metros, y yo sé que 2 centímetros son 10 metros, entonces yo busco acá 2 centímetros. A los 2 centímetros yo voy a tener 10 metros. ¿Por qué no pongo acá 10m? Porque acá ya aclaré que voy a trabajar en metros. Si después necesito graficar 20 metros. Si yo sé que 2 centímetros son 10 metros y yo necesito graficar 20 metros, voy a necesitar 40 centímetros. 4 centímetros. Grafico 4 centímetros, entonces 4 centímetros de papel, acá tengo 4 centímetros, son 20 metros. Y si yo ya sé que 2 centímetros son 10 metros, si yo necesito 30 metros, entonces necesito 6 centímetros, ¿no? Porque cada 2 centímetros, ahora igual lo explico de nuevo. A cada 2 centímetros yo tengo 10 metros, entonces acá, fíjense, 2 centímetros, 10 metros. 2 centímetros más, 10 metros más. 10 más 10, 20. 2 centímetros más, 10 metros más. Entonces, 10 más 10 más 10, 30. ¿Ok? Lo mismo sucede acá, pero con segundos. Ahora tengo que graficar. ¿Cómo se grafica? Bueno, muy sencillo, ¿no? Trazo una recta paralela al eje vertical desde los segundos. Recta. Y yo sé que un segundo, a los 1 segundo el móvil estaba a los 10 metros. Entonces, 1 segundo se corresponde con 10 metros. Trazo una recta paralela al eje horizontal que salga de 10. Y acá tengo el primer punto. ¿Ok? Ahora yo sé que a los 2 segundos él estaba a 20 metros. Entonces yo, de nuevo, trazo una recta paralela al eje al eje de las posiciones. Trazo una recta paralela, punteadita, que llegue, yo calculo que llegue más o menos a 20. Y acá, de nuevo, trazo otra recta paralela al eje horizontal. Y acá en la intersección tengo otro punto. Entonces, fíjense, yo sé que acá a los 1 segundo estaba a los 10 metros. A los 2 segundos estaba a los 20 metros. Y yo sé que a los 3 segundos estaba a los 30 metros. Entonces me falta unir acá. Solo me falta eso nomás. Primero trazo acá. Hago lo mismo de nuevo. Trazo una recta punteada paralela al eje vertical. Y trazo una recta punteada que salga de 30 paralelo al eje horizontal. Esto ustedes ya lo tienen que haber visto en segundo año de liceo, ¿sí? Así que no debe ser nada nuevo para ustedes. Yo espero que no sea nada nuevo. Por eso creo que es algo que ya lo tienen que haber revisto varias veces. Ahora, ¿qué hacemos con todos los puntitos? Bueno, no se olviden que a los 0 segundos estaba al 0 metros, ¿no? Entonces acá tenemos otro punto, ¿sí? Porque a los 0 segundos estaba a los 0 metros. Entonces en el origen tenemos un punto. Ahora, ¿qué hacemos? Y se deben imaginar qué hacemos, ¿no? Unimos todos los puntos. Ponemos la regla, vemos que la regla pase por todos los puntos. Claro que la regla nunca va a pasar por todos los puntos de forma exacta. ¿Por qué?
Primero, a ustedes les va a tener que pasar. A mí no me va a pasar por el simple hecho de que yo estoy trabajando en una posición súper incómoda arriba de un escritorio que tengo este espacio para moverme. Ustedes ven que tengo que estar moviendo el cuaderno y no estoy pudiendo, no puedo trazar bien. Estas rectas tienen que ser perfectamente paralelas. Las medidas también tienen que ser bien hechas con regla y yo estoy haciéndolo acá muy apretado. Ustedes ven que estoy apretadito acá, tengo este espacio para moverme. Por eso no pasa por todos los puntos. Pero si ustedes los hacen prolijito, les aseguro que esta recta va a pasar por todos los puntos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quedó? Qué interesante lo que nos quedó, ¿no? Nos quedó entonces la gráfica de la posición en función del tiempo para el MRU nos quedó una recta. Nos quedó una recta. Vieron que cuando unimos todos los puntos, nos quedó una recta. ¿Qué es importante de esto? Saber que todos los movimientos, para todos los MRU, la gráfica de la posición en función del tiempo va a ser una recta. No siempre va a ser una recta creciente. Vieron que esta recta está creciendo. ¿Por qué crece? Porque el vehículo está cada vez que, a medida que pasa el tiempo, el vehículo toma posiciones más grandes, ¿sí? En el eje de las X creciente. Si el vehículo, en vez de moverse hacia la derecha, se estuviera moviendo hacia la izquierda y en vez de tomar posiciones positivas, tomara posiciones en sentido negativo, esta gráfica podría ir hacia abajo, podría ser decreciente. Pero siempre que tengamos una gráfica de posición, siempre que analicemos la posición en función del tiempo y la gráfica nos entrega una recta, vamos a tener un MRU, porque esta es la gráfica característica para el MRU, ¿ok? Después, a medida que cambiemos que analicemos distintos tipos de MRU, cambiando la velocidad, cambiando los tiempos, y claro que vamos a tener gráficas un poco con una mayor pendiente o con una menor pendiente, eso, o creciente o decreciente, las gráficas van a cambiar, eso claro que va a cambiar. Pero siempre va a ser una recta. Siempre la gráfica posición en función del tiempo va a ser una recta. Que va a ser decreciente como en este caso. Va a ser creciente como en este caso. O de lo contrario puede ser decreciente. ¿Ok? Ya graficamos la posición en función del tiempo. Ahora yo los invito tenemos que graficar lo que nos falta, que es la velocidad en función del tiempo. Bueno, acá ahora hay que calcular la velocidad, ¿sí? Esta es la gráfica X en función del tiempo, que yo la dibujé rapidito para ahorrar tiempo. ¿Bien? ¿Cómo voy a calcular la velocidad? La voy a calcular encontrando la pendiente de la gráfica, ¿sí? ¿Cómo se puede calcular la pendiente de la gráfica? Bien. Fíjense que yo tomé 2 puntos. Tomamos 2 puntos primero. Olvídense de esto que yo dibujé acá. Tomamos 2 puntos en la gráfica. 2 puntos cualesquiera. Yo tomé este y este. Podía haber tomado este y este. O este y este. Pero yo quise tomar este y este. ¿Ok? Tomé este y este. ¿Qué voy a hacer? Agarré y después de tomar estos puntos, tracé un triángulo. Tracé este triángulo que está acá. Acá tengo un cateto. Y acá tengo otro cateto. ¿Por qué digo que este es un cateto y este es otro cateto? Porque fíjense que se formó un triángulo rectángulo. Ustedes esto ya en matemática lo deben manejar. Y si no lo manejan igual, no importa, no es muy importante. Lo que sí les quiero mostrar es que si tomo 2 puntos y formé, con esos 2 puntos, prolongué un poquito la línea punteada hasta acá. Y prolongué esta hasta acá. Y formé un triángulo rectángulo. ¿Sí? Este lado del triángulo, este lado. Fíjense que este pedacito acá, es igualito a este pedacito que está acá. Es igualito a este. Este pedacito es igualito a este. Y esto corresponde a ¿qué? A las posiciones. Cuando el auto pasó de la posición 10 a la posición 20, decimos que él se desplazó. Entonces, de acá,
de este punto hasta este tenemos un delta X. Tenemos un desplazamiento. ¿Ok? Fíjense que este pedacito que está acá, este pedacito que tengo acá, es igualito a este que tengo acá, ¿no? Este de acá, del segundo 1 al segundo 2, es igualito acá, a estos dos puntos, ¿no? Esta distancia es igual a esta. Quiere decir que cuando se pasó del segundo 1 al segundo 2, ¿qué pasó? Un intervalo de tiempo, ¿no? Se pasó un intervalo de tiempo, de un segundo en este caso. Quiere decir que de acá a acá, o lo que es lo mismo, de acá hasta acá, yo tengo un delta t. Bien. Para calcular la pendiente de la gráfica, la pendiente, yo tengo que hacer la división entre este valor de acá, entre delta x, sobre delta t. Quiere decir que la pendiente de la gráfica va a ser igual al cociente o a la división entre delta x, entre el valor, la diferencia de estos dos valores del eje vertical, en este caso posición, por eso delta x, y la diferencia dividido entre la diferencia de los valores del eje horizontal, en este caso delta t. ¿Sí? ¿De qué valores? De los que yo elegí. Yo elegí dos puntos de la gráfica, formé el triángulo rectángulo y ya me quedaron establecidos qué valores voy a elegir. Si tomara otros dos puntos, iba a tener otros valores. Pero yo elegí estos dos puntos. ¿Ok? Bien. Entonces la pendiente va a ser igual a delta x sobre delta t. Y nosotros sabemos que delta x sobre delta t es igual a x final menos x inicial. ¿Sí? X final menos x inicial. Y que delta t va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ok? Bien. Pero también sabemos otra cosa, ¿no? Que delta x sobre delta t, ¿a qué es igual? A la velocidad, ¿no? Sabemos que v es igual a delta x sobre delta t. ¿Ok? Entonces, si delta x sobre delta t es igual a v y delta x sobre delta t es igual a la pendiente, nosotros podemos decir que en este caso la pendiente de la gráfica posición en función del tiempo del MRU es igual a la velocidad, ¿ok? La velocidad de este MRU es igual a la pendiente y la pendiente es igual a la velocidad. Y vamos a calcular esa velocidad, o la pendiente, lo que es lo mismo. Vamos a calcular la pendiente o la velocidad. V va a ser igual entonces a x final menos x inicial. Y sobre t final menos t inicial, ¿no? Porque sabemos que v es igual a delta x sobre delta t. Por lo tanto, vamos a sustituir los valores. ¿Cuál es la posición final? Fíjense que yo estoy analizando este intervalo, este delta x. Mi posición final es 20, ¿no? Y la posición inicial es 10. Para este caso, para este intervalo que yo estoy analizando, para este delta x, que es igual a este, la posición inicial es 10 y la posición final es 20. Entonces, la posición final, 20 metros. La posición inicial, 10 metros. Menos 10 metros. Bien. Ahora vamos a calcular este delta t, que es este delta t que está acá. ¿Cuál es el tiempo inicial? Empieza acá, 1 segundo. ¿Cuál es el tiempo final de este periodo? Acá, llega hasta acá, 2 segundos. Entonces, tiempo final, 2. Tiempo inicial, 1. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver lo siguiente. O lo vamos a hacer acá abajo. V va a ser igual entonces. 20 menos 10 es igual a ¿cuánto? A 10, ¿no? Y 2. A 2 le saco 1, ¿cuánto es? 1. 10 dividido 1, 10. O sea que la velocidad va a ser igual a 10 metros sobre segundo.
se corresponde con ¿qué? Con lo que dijimos al principio, que la velocidad del auto en este caso era 10 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, calculando la pendiente de la gráfica, yo puedo encontrar la velocidad del vehículo, del cuerpo que estoy analizando, calculando la pendiente de la gráfica. ¿Ok? Ahora vamos a graficar la velocidad en función del tiempo y ya terminamos pronto. Vamos a graficar entonces la velocidad en función del tiempo, ya conociendo la velocidad, ¿no? Vamos a ver cómo cambia la velocidad en función del tiempo. Para el eje horizontal, yo voy a decir que lo mismo que yo dije para el caso anterior. Yo voy a decir que 2 centímetros son 1 segundo. Y para el eje vertical, yo voy a decir que 2 centímetros, en este caso voy a graficar velocidad en función del tiempo. O sea que yo en el eje vertical yo voy a tener a la velocidad. Y la velocidad está en metros por segundo. Yo voy a decir que cada 2 centímetros yo voy a graficar 10 metros sobre segundo. Bueno, trazo los ejes. Bien lindo. ¿Ok? El eje vertical va a corresponder a la velocidad, porque yo estoy estudiando la velocidad en función del tiempo. Este eje entonces va a corresponder a la velocidad en metros sobre segundo. Y este eje al tiempo. Tiempo en segundos. Bien. Vamos a graficar el tiempo, igual que hicimos antes. A cada 2 centímetros tengo 1 segundo. Entonces yo sé que voy a sacar un poquito porque ya les expliqué que estoy incómodo. Entonces yo sé que tengo acá, acá y acá. Bien. Acá hay 2 centímetros. Entonces 2 centímetros son igual a 1 segundo. Acá tengo 2 centímetros más. O sea que tengo otro segundo más. 2 segundos. Y acá tengo 2 centímetros más. O sea que tengo 1 segundo más. 3 segundos. ¿Ok? Grafiqué el tiempo. Ahora voy a graficar la velocidad. Pero si en el MRU la velocidad es constante, ¿cuántos valores tengo que poner acá? Solo uno. Porque fíjense que si yo ya sé que la única velocidad que va a tener el móvil va a ser 10 metros por segundo, entonces, si yo agarro, yo sé que a cada 2 centímetros tengo 10 metros por segundo, entonces calculo 2 centímetros, mido. Acá tengo 10 metros por segundo. Y vamos a graficar. ¿El móvil va a tener otra velocidad si es MRU? No. Va a tener solo esta velocidad porque es constante. Cuando se pasa 1 segundo, ¿qué velocidad tiene el móvil? 10 metros por segundo, porque la velocidad es constante, no cambia. 10 metros por segundo. ¿Y qué pasa cuando se pasan al segundo número 2? ¿Cuál es la velocidad? Sigue siendo 10 metros por segundo, porque la velocidad sigue sin cambiar. Trazo las rectas paralelas, acá, y marco el punto de intersección. Y al segundo 3, ¿cuál va a ser la velocidad? Va a seguir siendo 10, porque estamos en un MRU, la velocidad no cambia. Trazo una recta punteada paralela al eje vertical y una recta paralela al eje vertical, al eje horizontal, y junto. Ahora voy a unir todos los puntos. Uno todos los puntos. Desde el inicio, porque no se olviden que a los 0 segundos, acá va el 0, a los 0 segundos él ya tenía 10 metros por segundo. Uno todos los puntos. ¿Y con qué me quedo? Me quedo con una recta horizontal. Si yo veo esta gráfica, ¿qué me está diciendo esta gráfica de la velocidad en función del tiempo? Me dice que la velocidad se mantiene constante durante todo el movimiento. Porque a los 1 segundo la velocidad es 10 metros por segundo. A los 2 segundos la velocidad es 10 metros por segundo. Y a los 3 segundos sigue siendo 10 metros por segundo. ¿Por qué? Porque es un MRU y la velocidad no va a cambiar. Entonces, esta es la gráfica
de velocidad en función de tiempo, de v en función del tiempo, para el MRU. Para todos los MRU siempre vamos a tener una recta horizontal. Siempre va a ser una recta horizontal que nos indique que la velocidad siempre va a ser constante, no va a cambiar, ¿ok? Y bien, por ahora entonces estas son las dos gráficas del MRU que tienen que conocerlas. Y bueno, voy a poner algún problemita para que vayan trabajando.